Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este video vamos a ver un avance de cómo poder responder este tipo de problemitas. En el siguiente video ya veríamos la respuesta completa. Entonces, este primer ejercicio nos dice que la autoridad de tránsito metropolitano de una ciudad opera una línea de metro de cierto suburbio hasta el área metropolitana. El promedio de 6,000 pasajeros al día que toman al tren pagan una tarifa de 3, no dice ahí, pues han de ser 3 pesos por viaje. El consejo de ATM contempla incrementar la tarifa a 3.50 por viaje a fin de generar un ingreso mayor. Contrata los servicios de una firma de consultoría. El estudio de la firma revela que por cada 50 centavos de aumento en la tarifa, el número de viajeros se reducirá en promedio de 1,000 por día, así que la empresa recomienda ATM debe ajustarse a la tarifa actual de 3, con lo cual ya están obteniendo un ingreso máximo. Demuestra que los consultores están en lo correcto. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un análisis. Tenemos el que se están utilizando 600, entonces los ingresos va a ser igual a la cantidad de usuarios multiplicado por la tarifa. Mi número de usuarios actual son 6,000 y voy a perder 1,000 por cada incremento a la tarifa que yo le haga, incrementos de 50 centavos. Y la tarifa actualmente es de 3 y le quiero hacer incrementos de 50 centavos. Entonces mi función de ingresos, la multiplicación de estos dos, 6,000 menos 1,000x por 3 más 0.5x. Se hace la multiplicación de esto. 6 por 3, 18. 18,000. Por este me da más 3,000x. Por este menos 3,000x. Y por este menos 500x cuadrada. Simplificamos nuestra función de utilidad y me queda 18,000 menos 500 por x cuadrada. Entonces ya tengo mi función de utilidad y esta función de utilidad es la que yo tengo que maximizar. Entonces esto es una parábola que abre hacia abajo, o sea, tiene un máximo, entonces hay un ingreso, no es utilidad, es ingreso. Hay un ingreso máximo y ya lo único que tendrían que finalizar para este ejercicio es encontrar pues ese ingreso. Y lo que nos está pidiendo aquí, demuestra que los consultores están en lo correcto. Lo que me está pidiendo es que yo demuestre que aquí el máximo va a ocurrir cuando yo derive, saque los puntos críticos. Yo quiero mostrar que el punto crítico, es decir, el máximo, es cuando x es igual a 0. X es el número de incrementos que se hace. Entonces aquí lo que está diciendo para demostrar esto es que no se quiere hacer o no se deben hacer incrementos. X igual a 0 ya es el máximo de esta función, ¿sí? Entonces para esto ya ustedes lo tienen que realizar y finalizar y también interpretar sus resultados. Entonces este es nuestro primer ejercicio. Ok, continuamos con el ejercicio 2. En este nos indica que el propietario de un rancho utiliza 3,000 metros lineales de valla para cerrar una parte rectangular de tierra a lo largo de un río, de cuyo lado no se acercará. O sea, esta parte de aquí no va a tener cerca, se va a ocupar al río como parte de esa cerca. Y luego se va a subdividir en otro cacho con una valla intermedia. ¿De qué manera se debe cercar para maximizar el área encerrada y a cuánto asciende dicha área? Entonces, así por el dibujo me está diciendo que tiene esta dimensión de x, esta dimensión en y. Entonces yo sé que el área es x por y. Entonces yo quiero maximizar el área en base por altura, es un rectángulo,
El problema de esto es que yo voy a tener dos variables. Ahorita tengo dos variables y hasta el momento sabemos hacer esto solamente con una variable, lo de máximos y mínimos. Entonces lo que tengo que proceder a hacer es analizar un poquito esto. Sabemos que tenemos 3000 metros lineales de valla, perdón. Entonces esta condición me va a permitir tener solamente una variable. ¿Cuánta valla se utiliza en este dibujo? La cantidad de valla, yo tengo tres vallas X que miden X. Entonces mi valla es 3 veces X y esta valla que mide Y más Y. Entonces esa es mi cantidad de valla que estoy ocupando, y yo sé que esta cantidad tiene que ser exactamente 3000 metros lineales. Entonces yo de aquí puedo despejar la Y vale 3000 menos 3X, y esto lo sustituyo en mi función de área. Entonces área es igual a X por Y, pero la Y vale 3000 menos 3X. Esto me da como función de área, ahora sí con una sola variable, igual a 3000X menos 3X cuadrado. Entonces esta es mi función objetivo, esta es mi función que yo voy a utilizar. Entonces ya los siguientes pasos es tomar esta, derivarla. El primer paso, derivarla. Segundo paso, esa derivada igualarla a 0 y resolverla. Esta, al derivarla, me da 3000 menos 6X. Entonces me queda una función lineal, solamente tengo que despejar la X. Voy a tener cierto valor de X. Puedo ocupar lo de máximos globales dándole valores a esta X. Esta X, por ejemplo, si va a medir 3000 metros lineales, pues la X tiene que ser por lo menos un número positivo. Y lo más que podría medir es supongamos que no midiera nada en Y, tendría 3 trozos de 1000. Entonces lo máximo que podría medir serían 1000, que midieran 1000 cada uno de estos. Y entonces ya no me queda malla para la Y. Ese sería el caso extremo. Entonces tengo estos valores para que aquí me den puntos críticos. Aquí me va a salir un punto crítico. Y entonces tabular 0, el punto crítico que salga en este paso, y tabular también en 1000. Y ver que en este punto yo tengo X y lo voy a sustituir en la función de área, en esta. Cuando lo sustituya acá, en este punto me da un máximo. Entonces así es como se plantearía y se podría resolver este ejercicio. Bueno, continuamos con los ejercicios de esta tarea. En esta nos dice que una empresa de arreglos florales ha decidido construir adjunto a su almacén una sección de exposición. Dos partes serán construidas con pino, esta parte y esta parte van de tabla y una valla de acero en la parte de acá enfrente. Entonces esos son los materiales. Esta pared me va a servir también como cercado, entonces esta no se construye, solamente son estos. El costo de las de tabla de pino, este es de 6 pesos por metro, y el acero de 3 pesos por metro. ¿Sí? Entonces dice determinar las dimensiones de esta sección, cuánto debe medir la parte de tabla y cuánto la parte de acero, para que sea levantada con un costo mínimo. Entonces yo quiero minimizar el costo. De nuevo vamos a suponer que la cantidad de tabla esta sea una cantidad de X y la cantidad de acero esta sea una cantidad Y. Entonces el área es X por Y. Y aquí me está dando esto como condición. El área es de 800 metros cuadrados. Entonces esta es mi condición y lo voy a sustituir en el costo, porque el costo va a quedar con dos variables. O sea, tanto con la X como con la Y. ¿Cuánto voy a gastar? Pues 2 veces la cantidad de X, porque es X y X, es lo que se va a utilizar aquí, X más X, y esto por 6, entonces 2X va a ir multiplicada por 6 que cuesta, y el acero, que es Y, va a ir por 3, y ese nada más ocupo 1. Entonces mi función de costo sería 12X
más 3y. Ahora, ya que tengo eso, entonces yo tengo que sustituir una de estas variables, por ejemplo la y, que siempre es más sencillo. 800 entre x, paso la x dividiendo, esta y la sustituyo en lugar de esta y, y entonces me quedaría que el costo es 12x más 3 veces 800 sobre x. Entonces la función, esto es todo el trabajo previo, y ahora sí, el paso 0, mi función, que depende solamente de la variable x, sería 12x más 2400 entre x. Esta es mi función objetivo, esta es la que yo tengo que optimizar. ¿Sí? ¿Cuánto puede medir? Bueno, ¿cuáles serían las dimensiones? Pues la x tiene que ser una cantidad positiva, entonces la x tiene que ser mayor que 0, y no nos dice cuánto mide esto del almacén. Entonces el extremo, así súper extremo, es que, bueno, vamos a dar una medida, por ejemplo, que midiera, lo peor, que midiera 1 metro. Si esto mide 1 metro y el área tiene que ser de 800 metros cuadrados, pues lo peor que podría ser serían 800 metros de esto por 1 metro de ancho para un área de 800. Entonces eso ya es un súper extremo, pero recuerden, ese es el chiste de este tipo de problemas donde yo tengo máximos y mínimos globales, el de tener un intervalo. No importa que sea muy exagerado, pero este me permite hacer comparaciones sin necesidad de hacer el criterio de la segunda derivada. Entonces ya tengo mi función, tengo mi intervalo. Entonces derivamos la función, la derivada de la función, encontramos puntos críticos, bueno, derivamos, igualamos a 0, resolvemos, tenemos punto crítico, o puntos críticos, pueden salir varios, y estos puntos críticos escojo solo los que estén entre 0 y 800 y hago una tabulación con 0, 800 y los puntos críticos que me hayan salido. 1, 2 o puntos críticos, pero solo entre 0 y 800. Y lo que tengo que comprobar es que en estos puntos críticos el costo mínimo es el menor. Sí, bueno, yo no podría... algo aquí. Como yo estoy dividiendo entre x, no puedo ocupar 0. Entonces, vámonos al otro extremo, que la x sea 1. Y mejor tabulamos en 1 los puntos críticos que me salgan y 800. Este es mi valor de x y se tabula en esta función. ¿Sí? Entonces ya nada más hay que derivar, igualar a 0, resolver esto de aquí y clasificar esos puntos críticos y comprobar que en efecto es un costo mínimo. Ya después solamente nos faltaría interpretar nuestros resultados. Ok, continuamos con el ejercicio 4. Este es muy parecido a uno anterior. Y si se registran 200 personas, se cobran 300. Sin embargo, si más de 200 personas se registran, entonces la tarifa se reduce a 1 por cada persona adicional. Determine cuántos pasajeros producirán un ingreso máximo. ¿Cuál es ese ingreso máximo y cuál es la tarifa por pasajero en ese caso? Bueno, este es igual, es el ingreso, es el número de pasajeros por la tarifa. Y se tendría, el número de pasajeros son 200 más los pasajeros adicionales, donde x es el número de pasajeros adicionales, y la tarifa es de 300 menos $1 o peso por, bueno, $1 por el pasajero adicional. ¿Sí? Entonces hay que maximizar esto, se hace igual que los otros casos. Lo único que aquí que me está diciendo que asuma que este es el caso es que forzosamente mi x tiene que ser positivo. Entonces hay que ver, no me dice nada de hacia acá arriba, pero obviamente en un vuelo charter pues, no cabrían muchas personas. Entonces aquí más o menos hay que analizar esto, pero lo que me está pidiendo es que esto salga positivo. Si mi valor o punto crítico saliera negativo, entonces solamente sería evaluar en el 0 y en los puntos críticos que nos salgan aquí que sean positivos. Esta es la idea de ahí
esto de asuma que es el caso, es de que estamos teniendo que sí existan esos pasajeros adicionales. Y bueno, este es relativamente sencillo porque hay otro ejercicio que se parece bastante. Bueno, continuamos con nuestros ejercicios. En este nos dice que un camión alcanza 600 entre X millas por galón cuando X es una velocidad constante. Esta velocidad se encuentra entre 50 y 70 millas por hora. Entonces, esto de aquí que me está dando es el consumo de combustible. El precio de combustible es de 3 y al conductor se le pagan 18 por hora, 18 dólares la hora, y nos pregunta qué velocidad de entre 50 y 70 millas por hora resulta más económico conducir este camión. Entonces necesitamos nuestra función de costos. Tenemos dos costos, el costo de combustible y el costo de operación, el del chofer. Entonces vamos a analizar esto. Me dice que X es la velocidad constante. Sabemos que la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces X es igual a la distancia entre el tiempo. Aquí no me están dando ninguna distancia específica. Entonces significa que al final nuestra respuesta no va a depender de la distancia. Pero bueno, yo tengo cierta distancia. Yo lo que tengo que encontrar es el valor de la X. Entonces el costo del chofer, yo necesito saber cuántas horas está manejando. Entonces voy a despejar el tiempo de aquí y me queda que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y resulta que esto me cuesta 18 por cada hora. La distancia está en millas por hora, el tiempo y esta X es la velocidad, perdón, X es millas por hora, la distancia está en millas. Entonces el tiempo va a estar en horas. Entonces si esto lo multiplico por 18 me da el costo del chofer. Entonces el chofer cuesta 18 veces la distancia, no sé cuál sea, pero vamos a ver que al final no depende de esta distancia. ¿Sí? Pero tenemos esta como la función de costo del chofer. Vamos al costo del combustible. Yo tengo un consumo. ¿Qué significa el consumo? Por ejemplo, si yo tengo, si me dicen que un auto tiene un consumo de, no sé, 13 kilómetros por litro, aquí van millas por galón, me está aquí dando una distancia y una cantidad de combustible. Un consumo de 13 kilómetros por litro significa que una distancia de 13 kilómetros me voy a gastar un litro. Entonces, si yo pregunto cualquier otra distancia, si yo quisiera para una distancia de cuánto me voy a gastar. Aquí no es esa X, ¿cuánto me voy a gastar? Entonces, para encontrar este valor, esta incógnita de aquí, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esto por esto entre esto. Entonces, es exactamente lo mismo. Que me dé un consumo de 600 entre X millas por galón, significa que una distancia de 600 entre X me estoy gastando un galón. Y para una distancia de en millas, ¿cuánto me estoy gastando? Entonces, aquí el valor o cuánto combustible me estoy gastando es igual a este por este entre este, es decir, D entre 600 entre X, D por 1 entre 600 entre X. Entonces me estoy gastando D por X entre 600 y me dice el problema que esto me cuesta 3. Entonces el costo de combustible es 3 veces esto, 3 por D por X entre 600. Entonces ya con esto yo puedo tener mi función de costos totales. Mi función de costos, que depende de la velocidad, es igual a de una vez aquí hago la división, me queda de X entre 200, 13 y 600 acá. Este es el costo de combustible más 18, perdón, sería, bueno, sí, 18 de entre X, es 18 por D entre X,
que es el costo de operación del chofer. Entonces, como pueden ver, el D yo lo puedo factorizar. Mi función de costos es la distancia multiplicada por x entre 200 más 18 entre x. Entonces, esta es mi función que yo quiero optimizar. Obviamente, el costo total va a depender de la distancia que yo maneje. Pero, ¿a qué velocidad se maximiza? Yo cuando derive esto, la derivada, bueno, la constante ahí se queda, la derivada de esto derivamos, este de aquí me da 1 entre 200 y la derivada de esto me da menos 18 entre x cuadrada. Esto lo igualo a 0 y resulta que lo único que tengo que hacer para resolver esto igual a 0, la distancia obviamente es una distancia positiva, entonces me queda esto. Aquí me tiene que salir un valor entre 50 y 70 de preferencia, ¿sí? Y este me va a dar la velocidad ideal. ¿Sí? Entonces aquí yo no voy a poder tener en conclusión cuál va a ser el costo, porque ese costo depende de la distancia, pero sí puedo tener aquí una velocidad ideal. Aquí me va a salir un punto crítico y hay que tabular 50, lo que me salga aquí, y 70 para ver cuál es la velocidad óptima que me da un consumo más económico de combustible y al mismo tiempo más económico para el pago del conductor. ¿Sí? Aquí hay que terminar esto y así es como se resolvería esto. Aquí el problema está en el planteamiento del ejercicio, que así de manera natural no es tan sencillo. Ok, continuamos con los ejercicios. Aquí me pide que dice el número estimado de muertes por SIDA en todo el mundo desde 1990 hasta 2011 está dado por, nos da la función T, el tiempo en años entre 0 y 21, 0 corresponde al 90 y 21 al 2011. F, la función está en millones de personas cuando ocurrió la tasa más alta de muertes por SIDA. Entonces yo necesito la función de tasa de esta función. Entonces la función de tasa es la derivada. Entonces yo derivo esta función y esa va a ser mi función de tasa. Derivo esto, pues la derivada de esto es menos 0.0003401 por 3. Eso me da 0. menos 13203 2 ceros antes, punto menos 0 punto esto por t cuadrada, ¿sí? Menos 0.0013203, luego la derivada de la otra por 2 de 14 sería más 0.014 por t más 0.112. Esta es mi función de tasa. Esta es la función que voy yo a encontrar el máximo, el cual sí va a existir porque esto es una parábola que anda hacia abajo, entonces tiene un máximo. Sí, entonces esta función, esta de aquí, me olvido de la primera. O sea, voy a trabajar con esta t. Entonces esta es la que voy a derivar, igualar a 0, encontrar punto crítico. Como es una parábola, va a tener solo un punto crítico, va a ser un máximo. Lo único que tengo que ver es que ese punto crítico está entre 0 y 21 y voy a tabular utilizando esta función, la función t, voy a tabular tiempo 0, mis puntos críticos o mi punto crítico y 21. ¿Sí? El punto crítico tiene que estar forzosamente entre 0 y 21. Si no está entre 0 y 21, nada más voy a tabular el 0 y el 21. Y voy a escoger el más alto, pero voy a tabular en la función t, en la función de tasa. Y la tasa, aquí lo mediríamos en muertes por año. Entonces cuando hagan la interpretación de esto es, la tasa más alta ocurrió en tal año, donde se tenía una cantidad de tantos millones de personas, donde se morían tantas personas por año. Sería la tasa más alta. Continuamos con el siguiente ejercicio, donde dice, se cree que la población mundial se calculará mediante esta función polinómica
donde P se mide en miles de millones de personas y T en décadas. No nos dice cuál es la década inicial. Y está entre 0 y 10, es decir, durante 100 años, 10 décadas, entre 0 y 10. ¿Cuándo se prevé que se alcanzará la población mundial máxima y a cuánto ascenderá esa población mundial máxima? Bueno, esta pues es directa, esta nada más hay que derivarla, igualarla a 0, resolver. Me va a dar 2 puntos críticos, porque es cúbica, entonces cuando yo la derive me va a quedar cuadrada, entonces la voy a resolver preferentemente con fórmula general. Me va a dar 2 puntos críticos. Estos 2 puntos críticos vamos a ver si están entre 0 y 10 y debemos tabular el tiempo y la población, la original, esta, en el 0, en el 10 y en los puntos críticos que queden en medio. Si algún punto crítico de estos dos me sale fuera de este intervalo, solamente tabularía con el 0 y el 10. Si los críticos están en medio, pues se tabula normal y escojo el más grande para la población mundial máxima. Y nada más en la conclusión, nada más no olviden que está en décadas, o sea, vamos a suponer que 0 es el momento actual, y entonces ya la respuesta sería para dentro de tantos años o tantas décadas, de preferencia esas décadas multiplíquenla, o el valor que les salga multiplíquenlo por 10 para que esté en años y es más fácil de entender. ¿Sí? Dentro de tantos años alcanzará una población máxima de tantas personas. ¿Sí? Recuerde que necesitamos saber a cuánto ascenderá. Y así es como se resuelve esto. Está muy sencillo, nada más hay que derivar, igualar a 0, puntos críticos y tabular para poder interpretar. Para finalizar, pasamos al ejercicio 8, que nos dice que se desea construir un cable de comunicaciones entre la punta sur de una isla, que es esta isla en el punto E, que se encuentra a 3 kilómetros de la Tierra, y una estación que está a 10 kilómetros al este del punto más cercano a la isla, es decir, acá. Aquí está la estación, aquí está el punto, y yo quiero un cable que vaya de este punto a este, el cual tendrá que viajar forzosamente una parte por mar y luego una parte por tierra, es así, o podría irse así también, de aquí a acá por mar y luego de aquí a acá por tierra, o podría irse directamente solo por mar. Entonces dice, el cable que se construye por tierra tiene un costo de 15 pesos el metro, entonces este de aquí, y el cable marino de 25. Entonces obviamente como el cable de tierra es más barato, pues posiblemente me convenga tener una buena parte en tierra, ¿sí? Antes que tener todo a través del mar. Pero también podría ser muy caro irme de manera en línea recta, ¿sí? Gasto todo lo de mar, sería la menor cantidad de mar pero mucha cantidad de tierra, ya que es algo combinado entre tierra y mar, o posiblemente todo por mar. ¿Sí? Ahorita lo analizamos, se puede poner en las restricciones de nuestro intervalo. Dice, bueno, vamos a analizar. Entonces, yo necesito saber, como el precio está en metros, aquí pues es mejor manejarlo en metros, 3 kilómetros y 10 kilómetros. Vamos a manejarlo como si no supiéramos exactamente, o sea, vamos a suponer que queda aquí adentro, o sea, que el camino más barato va a ser en un punto intermedio. Para esto yo necesito calcular esta distancia, el cual yo puedo hacer mediante el teorema de Pitágoras. Voy a suponer que x es la distancia que hay del punto de la isla hacia la Tierra, el más cercano, y hasta donde se coloca el punto, es decir, 10.000 menos x es la distancia a la que está este punto de la estación final, de la estación en tierra. ¿Sí? Entonces aquí podríamos también manejar esto como x, la distancia entre la estación y el punto. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo tenemos para tenerlo en cuenta cuando interpretemos el resultado. Bueno, esta distancia, como es la hipotenusa, sería la raíz cuadrada del cateto al cuadrado, 3000 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que como su medida es x, yo lo dejo x cuadrado. Yo prefiero poner esto así
porque si yo aquí tuviera, en vez de la x, tuviera 10.000 menos x, y eso al cuadrado, se me complicarían las cosas, porque yo aquí tendría que derivar esta raíz con esto adentro, lo más seguro, lo de la derivada. Entonces me conviene más solamente tener x cuadrada. Por esa razón escogimos tener x en esa. Ahora, esa es la distancia que hay en el mar. Esa tiene un costo de 25. Entonces mi función de costo, va 25 por esa distancia. Dejo 3.000 al cuadrado, aunque 3.000 al cuadrado son 9 millones. Pero para no escribir un número muy grande. Y ahora faltan los 15 que cuesta lo de tierra, y la distancia en tierra son 10.000 menos x. Entonces aquí le sumamos los 15 por 10.000 menos x. Entonces esta es mi función de costos. Okay, si yo quiero optimizar esto, entonces derivo, lo igualo a 0 y resuelvo. ¿Sí? Entonces la derivada de esto, 25, la derivada de la raíz de u, 1 entre 2 veces la raíz de u por la derivada de u, que vendría a ser 1 entre 2 veces la raíz de 3.000 al cuadrado más x cuadrada, 1 entre 2 veces raíz de u por la derivada de lo que está aquí adentro, la derivada de lo de entre 2x nada más, la derivada de 3.000 al cuadrado es 0, más 15 por 10.000, que son 150.000, pero su derivada es 0. Luego más por menos menos, 15 por x, 15x, y la derivada sería menos 15. Entonces aquí quedaría menos 15. Esto igual, hay que igualarlo a 0 y resolverlo. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Ya ustedes harán los últimos pasos, pero primero este 2 que está multiplicando, este 2 que está dividiendo, lo puedo cancelar. Me queda 25x entre la raíz del número que está dentro de la raíz, para no escribir tanto, menos 15 igual a 0. Entonces, ¿cómo despejo esto? Este menos 15 lo paso del otro lado, entre la raíz y lo que está dentro, igual a 15. Lo que está en la raíz lo paso del otro lado, está dividiendo, paso multiplicando, 15 raíz de esto. Luego elevo al cuadrado ambos lados de la ecuación y me queda 25 al cuadrado, que son 625. Quedaría, bueno, por x cuadrada igual a 15 al cuadrado, que son 225, creo. Bueno, lo ponemos así. Esto no importa, al final lo vamos a hacer en la calculadora. 15 al cuadrado, y la raíz solamente ya me va a quedar sin la raíz, lo de adentro, que son 3.000 al cuadrado más x cuadrado. Y ahora sí, tengo una ecuación cuadrática. Y que puedo, este 15 se multiplica, me quedaría 25 al cuadrado por x cuadrada igual a este por s, que sería 15 por 3.000 elevado al cuadrado, el cuadrado se reparte con los dos, entonces 15 por 3.000 me da 45.000, 45.000 al cuadrado más 15 al cuadrado por x cuadrada, y de aquí despejo la x cuadrada, esto lo paso restando y me queda 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado de x cuadrada igual a 45.000 al cuadrado. Y ya nada más esta división la paso perdón, esto que está multiplicando lo paso dividiendo y ya me tiene que dar el resultado. ¿Sí? Así es una forma de resolverlo. ¿Sí? La otra es tomar los números grandotes. Esto nos va a dar un total de, lo hacemos en la calculadora, es un numerote. Bueno, ya la x al final pues no tiene que ser tan grandota, pero es 45.000 al cuadrado entre 25 menos 15 cuadrado.
me da este número. Entonces x cuadrada vale 5.062.500. 5.062.500. Y a eso ya le sacan raíz cuadrada y ya nos da el valor de x. Nos da 2.250. Y ya nada sería interpretar correctamente esto. Recuerden, son positivo y negativo, pero no me convienen cantidades negativas. Y x también me da acá. O sea, yo podría irme para acá y luego caminar, pero obviamente eso no sería un mínimo. Lo más seguro es que ahí saliera un máximo. O salir algo raro. A mí nada me interesa, ya que tenga esto tabular en la función de costos. En la original, voy a tabular en x. Lo menos que podría medir la x es 0, que fuera, si la x vale 0, estoy en este camino. Este es cuando la x vale 0. 2250, que sería este caso, y el otro caso extremo sería x igual a 10.000, que x valga 10.000, que sería este otro caso, que me vaya directo hasta acá. ¿Sí? Solamente el cable marítimo, si la x vale 10.000, entonces la distancia de aquí a acá es 10.000 y esta distancia del punto sería 0. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que evaluar en mi función de costos y ver en cuál me cuesta menos. Y así es como se plantearían y se podrían resolver. Ustedes tienen que terminar todos los ejercicios. Entonces es todo, jóvenes. Espero que les salga muy bien su tarea y espero que la entreguen también a tiempo. Cuídense. Bye.